Bien. Sí, sí, Ahí ya se ve cargó. bien. Sí, se ve. Bárbaro. Bueno, voy a cerrar el chat de momento. Y tampoco los voy a distraer acá con la cámara. Si no me escuchan o algo sucede, insisto, me vuelven a avisar. Bueno, ¿qué es esto de la criptografía? Desde un punto de vista ya más teórico y de la definición específica de este campo de estudio y de trabajo. La criptografía viene básicamente a resolver un problema. ¿Sí? Em, el problema que viene a resolver es uno que ustedes conocen y vienen charlando desde hace ya mucho tiempo, tal vez algunos antes de ingresar a la carrera, y es garantizar la integridad de la información, la disponibilidad de la información y la confidencialidad de la información. Estos son básicamente los tres pilares de la ciberseguridad que son el eje a raíz del cual, alrededor del cual gravitan otros activos y otras características que viene a proteger la seguridad de la información o en un contexto más amplio la ciberseguridad. Ahora, sí, la criptografía tiene que ver con la disponibilidad. Sí, la criptografía tiene que ver con la integridad. Pero básicamente, desde tiempos remotos, la criptografía está asociada fundamentalmente a la confidencialidad. ¿Qué quiero decir con esto de tiempos remotos? Bueno, quiero decir desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Desde hace mucho, mucho tiempo. Tenemos registros de unos 6.000 años de uso de la criptografía, lo cual es realmente mucho, si lo pensamos nada, es mucho, mucho tiempo. Y las formas en las que se aplicó fueron llamadas de un modo más general eh, codificación. Con el avance de las nuevas tecnologías, a raíz de, en los diferentes ciclos de evolución de la humanidad, nos encontramos con que eh, el término codificación fue cambiando. Y hoy, de hecho, no lo utilizamos como un sinónimo de la criptografía. Después vamos a ver también que la criptografía es un término muy amplio que también se fue haciendo cada vez más obsoleto con el tiempo, fundamentalmente a partir de un momento específico de la historia, y este ya sí es un momento específico en la historia cercana de la humanidad, ¿sí? Es muy cercana a nosotros. Em, pero insisto, esto de tratar de mantener con conocimiento e información de forma confidencial es algo realmente muy, muy antiguo. Con respecto a los métodos y a las técnicas para mantener esa confidencialidad, como ustedes están viendo en pantalla, eh, se aplicaron desde tiempos muy, muy, muy antiguos técnicas muy variadas y hoy muy simples. ¿Sí? Hoy son muy simples porque tenemos mecanismos para resolver la alta complejidad. Sin embargo, han sido y todavía pueden ser muy, pero muy efectivas. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque primero se me tiene que ocurrir qué es lo que está pasando. ¿Sí? En este caso, en la escítala, la clave con la que yo escondo los datos, los transformo en confidenciales, con las cuales los oculto, con las cuales evito que un mensaje sea leído, es el diámetro de
un cilindro, ¿sí? Tiras de papel con letras, con caracteres, que al ser enrollados en un diámetro específico, combinan los caracteres de determinada manera que eh, tornan legible un determinado conocimiento, concepto, mensaje, palabra, etcétera, etcétera. Que fíjense que desde qué simplicidad, ¿sí? Pasamos a la complejidad actual, pero sin embargo, en el germen de esta escítala espartana ya está la complejidad y está fundamentalmente la noción de eficiencia, ¿sí? La criptografía debe ser eficaz, si no, no me sirve para nada. El asunto es que, además de eficaz, debe ser eficiente. ¿Está bien? Yo la tengo que poder utilizar al menor costo posible, lo más rápido posible y de manera que cumpla el objetivo que necesito que cumpla. Costo en todos los sentidos. Eso sucede en los momentos en donde la criptografía es muy simple en la historia de la humanidad, como este, hasta el momento actual en donde es muy compleja. Y nuevamente, la relevancia de la eficiencia es fundamental. Si rompo la criptografía, no hay eficacia. Entonces, la eficacia de la criptografía es binaria, como la de muchas otras tecnologías y incluso muchas actividades en nuestros días, en nuestra cotidianeidad. Eh, si funciona, está todo bien, y si no funciona, no existe. Si es binaria, es cero o uno. Ahora, la eficiencia no. ¿Sí? La eficiencia sí tiene muchas graduaciones entre no la implementé y la estoy implementando, o ya la tengo implementada, o estoy planificando implementarla. Y me van a escuchar hablar mucho de esto en el transcurso de esta materia porque un AES 256 hoy es irrompible, pero la implementación de ese AES 256 puede ser lo suficientemente mala como para que la criptografía sea ineficaz. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, esto viene desde hace muchos años, y fíjense que ya en la Edad Media, o sea, mucho tiempo después, milenios después de la aparición de la criptografía, empezamos a ver claramente que su aplicación ya no es como pudo haber sido en Mesopotamia o en Egipto, eh, solamente registrar conocimiento, pero que no pueda ser accesible, que en general estaba vinculado a cuestiones eh, sacerdotales y por lo tanto de dominación política, sino que ya a partir de la Edad Media, es decir, 500 años después de Cristo, hace 1500 años, incluso tal vez 2000 años, más o menos en la época de Cristo, pero yo insisto con que más o menos hace 1500 años, ahora vamos a ver por qué, eh, la criptografía la vemos directamente involucrada y ya casi que pasa a ser su punto focal y durante muchos años excluyente en las implementaciones militares, ¿sí? En la comunicación militar. Ahora vamos a ver qué pasa con eso a lo largo de la historia, ¿sí? Fíjense en este concepto que está en pantalla de Al-Kindi, ¿sí? Que lo que descubrió fue una cierta frecuencia de repetición en diferentes alfabetos de determinados caracteres. Esto es el germen, el nacimiento teórico de lo que hoy conocemos como cifrado, ¿sí? Que ya no es, en un sentido más amplio, criptografía. Y a la vez es el primer atisbo de criptoanálisis real, de expertos dedicados a descifrar, a romper la encriptación.
Vinier es quien empieza a dar el primer avance en materia de algunas de las operaciones lógicas que vamos a ver. Vamos a ver poquita matemática, poquita lógica, pero tiene que quedar muy clara la lógica y la matemática. Ustedes matemática ya tuvieron, ahora van a aplicar conceptualmente, no van a resolver grandes cifras, pero sí tienen que entender cómo funciona. ¿Y por qué no van a resolver grandes cifras? Porque vamos a hablar de factorización de grandes números primos, o sea, ninguno de nosotros puede, ¿sí? Eh, o de logaritmo discreto, digamos, nadie puede calcular eso, entonces no vamos a poner números para calcular, no tiene sentido, pero sí vamos a hacer algún cálculo para ver que efectivamente funciona. Entonces, eso va a pasar por un lado en materia de matemática, pero por otro lado van a aparecer estas cosas como la cifra de Vinier, que son de operaciones lógicas, ¿sí? Y eso también va a ser muy importante en una parte de la criptografía moderna. Y acá nos encontramos con un enorme cambio en el objeto de estudio de esta materia, porque entran a jugar las máquinas. Ya no son simplemente una clave las máquinas o simplemente un continente, ya no son eh, simplemente una herramienta para bloquear la lectura de un determinado mensaje, sino que son directamente creadoras de nuevos tipos de mensaje. ¿Sí? Absolutamente disruptiva la tecnología de cifrado que introduce Enigma. ¿Sí? Y por eso realmente hasta hoy es estudiada al detalle para entender las operaciones lógicas que hace, de forma tal de que con la rotación de cilindros, y ahí hay uno de los conceptos claves que vamos a ver en esta materia, eh, permita la creación de pseudomensaje diferente del significado correspondiente a la intención de mensaje original. Esto por ahora suena medio este, difícil de seguir, pero va por acá la cosa. Resulta que para abordar el problema, pues, recuerden que la criptografía viene a resolver un problema específico. Para abordar el problema que plantea Enigma, aparece Turing. Y Turing ya directamente define el comienzo de la eh, criptografía moderna. Este es el punto en el que cambia la historia y a partir de ahí ya no juegan solamente las grandes operaciones lógicas como sí sucedía con Enigma, sino que a partir de acá empieza a jugar la matemática. Y acá nos metemos en lo que se conoce como criptología, que es una parte de la criptografía, pero es a lo que realmente nos vamos a dedicar el resto del semestre, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar de criptografía lo que acabamos de ver. En lo que realmente nos vamos a meter es en la criptología. El concepto de criptología todavía hoy se discute en ambientes académicos, incluso en algún ambiente de investigación. Sin embargo, cuando nos ponemos finos y serios, por mucho que nos disguste cómo suena la palabra, todos terminamos de acuerdo en que hablamos de criptología y que hablamos de cifrado y no de encriptación, y mucho menos de codificación. ¿Sí? Todos conceptos que vamos a desglosar para que ustedes lo tengan perfectamente claros y que cuando escuchen este mensaje está codificado, rápidamente lo diferencien de está cifrado. ¿Sí? En el medio vamos a pasar por el mensaje encriptado, que puede o no ser cifrado. La cita la griega, que la vieron ustedes recién, era un mensaje encriptado, pero no había cifra ahí. ¿Mm?
Entonces esto ya lo vamos a ver que en nuestros días todavía sucede, aunque las aplicaciones a las que nosotros nos referimos de este tipo de técnicas, cuando decimos encriptado, en realidad refieren al cifrado. ¿Pregunta de examen? Sí, pregunta de examen. ¿Ok? ¿Esto qué es? ¿Está cifrado o encriptado? ¿Esto es criptografía moderna o criptografía clásica? Bien. Otro cambio absoluto de paradigma en la historia de la criptografía. Acá ya también me voy a poner molesto con este tema, pero acá lo que nos pasa es que venimos a resolver un metaproblema, ¿sí? Ya la criptografía viene a resolver un problema que es el problema de la confidencialidad. Fundamental que lo tengamos claro, confidencialidad, ¿sí? El que piense rápidamente en la criptografía y se le ocurra hash, integridad, pifió, ¿sí? Criptografía es confidencialidad. No quiere decir que no existen los hash, no quiere decir que no son importantes, no. Quiere decir que la criptografía viene a resolver el problema de mantener algo secreto, confidencial. Cada vez que pensamos en criptografía, tenemos que partir de ahí porque eso nos va a dar el marco en donde la criptografía se piensa. Cuando salimos de ese marco, nos vamos a equivocar y vamos a terminar hablando de codificación muy fácil. Y entonces la criptografía viene a mantener la confidencialidad. Interviene en otras áreas, pero su objeto primordial, su primer objetivo es ese. Y en este momento con RSA venimos a trabajar en un metaproblema. ¿Cuál es el metaproblema? Y el metaproblema es cómo hago para que la criptografía funcione a la distancia y de manera segura. O sea, ya tengo un problema que resolver sobre la solución del problema que venía a resolver. Con RCA, esto en 1970 queda resuelto para dejar boquiabierto a la mayoría de los criptógrafos de la época. Lo vamos a ver en detalle. ¿Ok? El asunto es, esto es tan importante esto que hace Rivest y que hace Sharmir y que hace Edelman, es tan importante que hoy lo usamos así. Lo mismo, exactamente lo mismo de 1970. Esto se aplica acá. Es decir, esta es la criptografía que usamos. Fin de la explicación. Vamos a ver que RSA es nuestro modelo OSI de un tipo de algoritmo que muchos de ustedes ya conocen y ya lo tienen en mente y ya tienen una idea de dónde se aplica y cómo se aplica, pero lo vamos a ver mejor. Y con eso nos vamos a meter pero muy rápidamente en aquello que yo mencioné hace un ratito cuando nos estábamos presentando como los fundamentos de la criptografía. Los fundamentos de la criptografía son la base sobre la cual todos comprendemos un determinado tema, en este caso esta materia. Sin los fundamentos, todo sale mal, porque siempre hay algo que queda en el aire y que uno no sabe cómo resolver, o peor, cómo diagnosticar, cómo evaluar, cómo entender. ¿Ok? Entonces, si uno piensa en algo más simple, de momento, que la criptografía, y yendo a mi primer amor, puedo decir, bueno, fútbol, fundamentos de fútbol, parar la pelota, patear con empeine, patear con canto, pelota al arco, pase corto, dribbling, pelota al pie, pase largo. Esos son los fundamentos. Si yo no puedo hacer eso, no voy a jugar al fútbol bien.
y voy a tener algún lado más flaco que otro. Entonces, un mínimo de dominio de esos fundamentos tengo que tener para tener determinado nivel y en definitiva para poder realizar la actividad. Eh, Hay algunos que son más críticos que otros y sí, sin patear la pelota en fútbol voy a estar complicado. ¿Está bien? Si se me complica un pase largo, bueno, es un fundamento que entra dentro de la categoría de pase y si yo le puedo pegar a la pelota y llega hasta un compañero, lo tengo, digamos. Ahora, si no puedo patear, no puedo patear, ¿tá? Entonces hay cosas que por muy simples que parezcan, las vamos a ver y aparte las voy a tomar, ¿sí? Así que allá vamos, fundamento. El cifrado es el proceso de de convertir información legible en un formato ilegible o cifrado que viene de cifra, conocido como texto cifrado utilizando un algoritmo o una clave. Esto es tan obvio como figura ahí, sin embargo, el tema del proceso inverso a veces no está tan claro cuando a uno lo apuran para eh, hacer un descifrado. ¿Sí? El descifrado es el proceso inverso al cifrado. No se vuelve a usar el mismo sentido que en el cifrado. ¿Sí? Esto cuando veamos lógica, van a ver que no siempre está tan claro como dice ahí que parece una pavada. Clave. Esto puede ser un valor, como dice ahí, o puede ser un parámetro, ¿sí? Que puede ser un valor o no. ¿Sí? Un valor en términos de integer o de string, ¿sí? Puede ser un valor o no, puede no ser un valor, ¿sí? Y que se aplica en un algoritmo específico. Esto probablemente sea lo más complejo de todo lo que vamos a ver, un algoritmo. ¿Sí? Acá yo puse de reglas matemáticas, pero puse de reglas matemáticas porque antes puse instrucciones, ¿sí? Las instrucciones hacen referencia a las aplicaciones lógicas. Las operaciones lógicas no necesariamente son matemáticas, ¿sí? Y sin embargo son tan importantes como las operaciones matemáticas. Nos referimos a criptosistema cuando hablamos de todos los componentes que interactúan en un proceso criptográfico. ¿De acuerdo? Para tener un criptosistema tengo que tener un algoritmo, tengo que tener un receptor, tengo que tener un emisor, tengo que tener una clave, tengo que tener un mensaje en claro y tengo que tener un mensaje cifrado. Si no tengo esos componentes mínimos, incluidos un medio, no voy a tener un criptosistema. Entonces, cuando yo hablo de un criptosistema, ya estoy introduciendo complejidad. ¿Van a tener estas diapositivas? Sí, van a tener estas diapositivas. Eventualmente esto va a estar en un multiple choice, sí va a estar en un multiple choice, pero el asunto es que lo piensen. Cuestiónense esto simple que están viendo porque la complejidad viene muy cerca de esto, ¿sí? Entonces, cuestionemos esto, ahora bajamos un poquito la presentación en un ratito y lo empezamos a charlar y ustedes empiezan a pensar en esto antes de que hagamos lo que sigue hoy, ¿tá? Criptoanálisis es justamente la parte de la criptografía que a diferencia de eh, proteger un mensaje en base a un criptosistema, intenta atacar, romper, vulnerar ese criptosistema para hacerse con el mensaje. ¿A partir de qué? De cualquier cosa, de lo que tiene a la mano. ¿Sí? Entonces va a haber lógicos y matemáticos, pero también va a haber script de fuerza bruta, ¿sí? Y también va a haber gente que adivine, digamos. Si lo hace profesionalmente, vamos a decir que es un criptoanalista. Así como lo ven acá, es como funcionaba el cifrado del César. Y con eso que tienen ahí, espero que ya se den cuenta
es un poco más complicado. Si entendieron lo que acaba de pasar, tienen un 10. Ya, inmediatamente. Así que en este preciso momento, vamos a hacer así. Yo voy a activar la cámara y el que me explique lo que acaba de pasar, aprobó la primera parte de la materia. ¿Puedo yo? ¿Sí? Ok. A cada letra le sumaba 3. ¿Cómo, cómo? A cada letra le sumaba 3. Ajá. ¿Qué En más? realidad, en el mensaje final lo que tiene que hacer es ir 3 posiciones para atrás de cada letra en el abecedario. Es decir, lo que yo había escrito, si veía una D, tengo que con la clave 3 tomar una A. Y si veía una C, una E, tomar una B y así. Ir 3 posiciones para atrás en el abecedario por cada letra. Bien, a ver, Walter y Alejandro, explíquenlo de nuevo con el vocabulario que vimos hasta recién. En la primera diapositiva había una cantidad de letras y la clave era 3. A cada letra le agregaba 3, o sea, le sumaba 3 y daba un resultado. La primera creo que era bienvenido con la B larga y le sumaba 3 y era la C. La C Ya, de yo lo la estoy E. diciendo al revés. Yo lo estoy diciendo al Mm, revés porque el claro. mensaje que llegaba era ya desplazado. Entonces, yo sobre el mensaje que tengo final, que ya está, perdón, no habilité la cámara, sobre el mensaje final, que ya tengo el desplazamiento, tenía que ir hacia la izquierda. Es decir, cuando genero el mensaje, bienvenido a la criptografía, sumo 3, como dice Walter. A la B larga le sumo 3 posiciones en el abecedario y tengo eso. Sobre lo que a mí me llega es el mensaje cifrado. Con lo cual, al mensaje cifrado yo tengo que restar 3 posiciones para obtener el mensaje original. Bien. ¿Alguien más? Yo una consulta, perdón, no tengo cámara, estoy en la computadora de escritorio. Alejandro, o sea, dijo tres posiciones hacia atrás, ¿por qué no serían hacia adelante? Yo tengo una teoría, pero no sé si lo dijo por algo en Pla- particular. planteala la teoría. Porque por lo que vi hay una letra que está sola y si la corres hacia atrás sería una vocal, o supongo, y si la corres hacia adelante te quedaría una consonante y sería medio raro una letra sola que sea, no sé, una H, por ejemplo. O lo vi muy rápido, perdón, tal vez estoy flasheando. Está muy bien. Profe, Sí, o sea, básicamente consistía en dejar un número fijo de posiciones desde las cuales se tienen que correr el mensaje y siempre César mandaba un mensaje, pues, no sé, a su soldado o a quien lo mande, y lo mandaba siempre y ya tenían que había que correr 3 posiciones la letra en el abecedario para poder descifrar el mensaje completo. bien. Perfecto. ¿Alguien más? Yo tengo una duda, más que nada es en el uso de palabras para describir esto. Puedo decir que el criptosistema sería el método que estaban utilizando y el algoritmo que usaban era el de traslación, en el cual la clave era 3, entonces yo sabía que me tenía que mover 3 posiciones en caso de que recibiera eso, pero con clave 4 me iba a mover 4 y así. Pero todavía no me Perfecto. queda claro si está bien que yo le llame a todo Impecable. eso criptosistema. Impecable. Sí, está perfecto. Ok. Está perfecto. Muy bien. Bueno, Profe, yo tengo una duda. sí, Eh, en lo texto que pasó, supuestamente tenías que correr 3 letras para atrás para descifrar el mensaje. Yo corrí, viste que dice EK, corrí, o sea, la K para atrás 3 veces y creo que me da H. O sea que no sería la I. O sea que no sé si es un error o yo lo interpreté mal, pero bien. Bárbaro, Fabricio. dale, perfecto. Eso era nomás. No sé si lo ve mal o no sé. Bueno, ¿alguien más? Última. Rey fue el último.
Yo quería preguntar si se puede spoilear el último mensaje en el chat, De ninguna el manera. mensaje descifrado. Listo. De ninguna forma. De ninguna forma, absolutamente no. Bueno, a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 10. ¿Sí? ¿Por qué tengo 5, 10? Voy a ser crudo ahora, ¿eh? Pero lo hago hoy, ¿ah? Porque si no, después se generan momentos complicados. ¿Sí? Yo ya dije que esta es una materia fácil de aprobar, pero es difícil de aprender. Lo que voy a decir ahora es, como acá hubo 1, 2, 3, 4, 5 personas que hicieron esta intervención, nadie sabe más que ellos a partir de ahora. ¿Sí? Nadie sabe más que ellos a partir de ahora. Porque si alguien se indigna de acá en adelante, porque algo de todo lo que estamos viendo es muy fácil, corre riesgo de tener un 1 en mi materia. ¿Está? Simplemente eso. Anímense, participen. La criptografía es difícil. No critiquen que la hagamos fácil o que la podemos hacer imposible. ¿Está bien? Entonces, Walter, Alejandro, Javier, si no me equivoco, Matías, Fabricio. Fabricio, fuiste el último. Muy bien por su razonamiento. Es un razonamiento de... Les voy a volver a compartir la pantalla. Supongo que ya la están viendo. Sí, sí, se está viendo. Es un razonamiento de un criptosistema en clave 3. ¿Sí? Y lo que hace este criptosistema en clave 3 es esto que está acá, que se llama sustitución. Es una de las operaciones lógicas que vamos a utilizar. Es este mismo sistema y es muy difícil de confundirlo con esto que se llama transposición. ¿Sí? Es otra operación lógica. Insisto, las placas las van a tener. Son temas que vamos a discutir. Y también os anuncio que nunca voy a volver a ser tan crudo como recién. Pero no quisiera que nadie en este curso se sienta mal porque hay otro que la tiene clarísima en una materia en la que el docente tiene problemas para calcular y para saber de qué se tratan algunos de los algoritmos. Entonces, cualquiera de nosotros puede no entender nada y cualquiera de nosotros puede necesitar arrancar desde lo más básico y eso está bien. Y si alguien la tiene clarísima, ríndala libre ahora y listo. ¿Está? Y a partir de ahora soy más amistoso. Fin del planteo. Bien, transposición, sustitución y traslación son tres conceptos de criptografía lógica que vamos a ver en la práctica y que son bastante fáciles de ser confundidos. De hecho, hay uno, como sucede con criptografía y criptología, que engloba al otro. ¿Ok? Avanzo. Y de paso, dejo de distraerlos acá con la cámara. No sé si prestan atención a esto. ¿Qué quiere decir esto de duro o blando? Hay básicamente dos tecnologías que usamos hoy para implementar cifrado. Más allá de que ya vamos a entrar en las definiciones finas acerca de qué es cifrado y qué es criptografiado,
Una de ellas es el software. En este caso, cuando realizamos las operaciones lógico-matemáticas, nos estamos apoyando específicamente en el hardware sobre el que está corriendo el software que estamos utilizando. Y por ahora esto suena en el aire, en cuanto lo apliquemos va a quedar claro. En este caso, lo que vamos a hacer es utilizar un hardware ad hoc que está específicamente preparado para realizar operaciones lógico-matemáticas. Algo curiosamente parecido a lo que estamos tratando de explicar acá sucedió con las placas especializadas para video, para rendering, cuando nos empezamos a dar cuenta que las GPU eran infinitamente más eficientes que un CPU para hacer determinadas operaciones. Algo todavía más duro, técnicamente hablando, es lo que sucede entre el software y el hardware. El hardware está específicamente diseñado para realizar una serie de operaciones lógico-matemáticas aisladas completamente del entorno de hardware donde se está corriendo el software. Y uno de los criterios que pretendo que todos se lleven de esta materia es cuándo utilizo el software y cuándo utilizo el hardware y por qué. Porque es muy común decir que hardware descifrado aumenta la seguridad del criptosistema. Sin embargo, eso no es así. Ahora, sí puede ser que lo haga en condiciones específicas y sí puede aportar mucho a la eficiencia de las operaciones lógico-matemáticas, es decir, de la eficiencia del cifrado, la eficiencia en la que funciona un criptosistema. Esto es justamente a lo que me estaba refiriendo con la eficiencia. ¿Sí? En esta mini presentación de la materia, ya vamos a pasar rápidamente a la práctica. Antes de que expliquemos algunos conceptos, los vamos a aplicar. Esto es algo que va a pasar varias veces este año, este cuatrimestre en la materia. Veamos algunas de las cosas que nos atraviesan todos los días vinculadas a la criptografía, todavía en términos muy generales, más allá de las definiciones que vimos recién de algunas cuestiones. La criptografía nos permite funcionar de maneras muy, pero muy potentes y nos permite hacer cosas que sin ella realmente no seríamos capaces de lograr. Todos tenemos claro en qué cosas usamos la criptografía de manera muy consciente y en qué cosas tal vez no las usamos de manera tan consciente, pero aún así sigue estando omnipresente en el fondo de lo que estamos haciendo. Ahora, sin embargo, la criptografía también nos ha presentado a lo largo de la historia reciente desafíos realmente muy importantes, incluso en lo que tienen que ver con el funcionamiento social actual. Nuestra sociedad tal como funciona hoy, apoyada en las redes de comunicación, apoyada en los dispositivos eh, informáticos, en los dispositivos y en los sistemas de telecomunicaciones, funciona casi de forma omnipresente con criptografía aplicada. El asunto es que nuestras sociedades son antiguas y venían funcionando de una determinada manera, y de golpe hubo lo que ahora parece ser muy evidente con las finanzas descentralizadas, una traslación de poder en nuestra organización social, incluso a punto tal de afectar
como sucedió de forma eh, insignia, diría yo, con este caso de los disturbios de Londres y los BlackBerry. En este caso, en el año 2011, a diferencia de lo que sucedió en septiembre, en el 11S, sí, en septiembre del 2001, con el ataque a las Torres Gemelas, en donde se usó un tipo de criptografía cercana a la codificación para transmitir los mensajes. Esto es algo que lo vamos a ver por los ejemplos de la práctica, son fundamentales para entender el impacto de cómo implementamos las cosas. Sucedió algo bastante perturbador, nada más ni nada menos que para el Reino Unido. En cuanto empezaron a aparecer una serie de disturbios en Londres, una serie de actos vandálicos y de protestas, en el medio de un periodo vacacional en el Reino Unido, se intentó aplicar los mecanismos de siempre de las fuerzas de seguridad, incluso de los organismos de inteligencia altamente especializados del Reino Unido, no de Argentina, para poder de alguna manera determinar cómo se estaban organizando esos manifestantes que estaban vandalizando y aterrorizando buena parte de la ciudad de Londres. Y los servicios de seguridad y de inteligencia del Reino Unido se dieron cuenta de que no tenían manera de hacerlo. Ninguna, cero. Se habían quedado sin forma de conocer cómo se estaba realizando una determinada organización. En cuanto se dieron cuenta más o menos de cómo se estaba organizando, se dieron cuenta de que no tenían forma de intervenir en esa organización, en ese modo de organizarse, y seguido se dieron cuenta de que no lo podían parar. Y pasó todo en una madrugada. Y los sistemas de inteligencia más poderosos del mundo se quedaron afuera en términos de capacidad de poder manejar un disturbio interno pequeño. ¿Sí? Pequeño visto a la distancia. En ese momento aterrorizó buena parte de Londres. Y esto pasó porque existían los BlackBerry. Así de simple. Los BlackBerry implementaban cifrado end-to-end y listo. Era cifrado fuerte y por hardware. Chau. No había nada que hacer. Y los estados se dieron cuenta de que la criptografía estaba jugando otro papel en la vida de todos nosotros. Un poco más adelante, cerca del año 2016, nos dimos cuenta de que había otros problemas con la criptografía. El ransomware. En el año 2016, denominado Año del Ransomware, a partir de una vulnerabilidad muy importante que fue divulgada en una serie de leaks de uno de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, empezó a crearse un software o modificarse un software, no lo sabemos si el código ya existía o no. Vamos a poner a crearse un software que con función maliciosa lo que permitía hacer era esto que hoy todos conocemos del ransomware, que era cifrar archivos de forma remota, quedarse con la clave y además de generar una enorme denegación de servicio, después permitir la extorsión. Por supuesto, esto se fue complejizando y en el caso de este tipo de malware, además, lo que sucedió fue que se empezaron a crear túneles cifrados inversos por los cuales empezó a circular, a ser extraída información de los sistemas víctimas. Extracción que era muy difícil de detectar por los dispositivos de seguridad de red porque estaba cifrada.
Y para rematar, seguidito de la implementación de los ransomware, perdimos completamente el control de las transacciones financieras. No del dinero, pero sí de las transacciones financieras. Por último, la implementación más importante actual de criptografía en nuestras sociedades. Fíjense que no estoy hablando de operaciones lógicas ni matemáticas, sino que estoy hablando de impactos, de problemas y de beneficios en el mundo real, que cambian la vida de todos nosotros para un lado o para el otro. El lugar clave más importante en donde se utiliza la criptografía en la actualidad y que definitivamente pasa completamente por debajo del radar es este. Todo lo que acabamos de ver antes, todo, desde que empezó la segunda diapositiva hasta acá, todo en realidad está basado en eso que vemos ahí. Bien, comentarios vale cualquier cosa menos la de cuestionar los 10. Profe, estamos viendo sus mails. Los saco. ¿Hay algo interesante? Gracias. Ustedes dirán, ¿En firmas? en El remate todo. de... Nada, silencio. Yo creo que igual le opino como Karina, creo que la firma digital, pero no sé por qué tiene que ver la firma digital con lo otro. Ok. ¿Quién sí? Es una validación de blockchain. Porque es por validación de blockchain. Al igual que las criptomonedas. O sea, usa el mismo sistema. O al menos. ¿Qué más? Porque permite verificar la autenticidad de las personas, o sea, permite que es, bueno, la estructura de la infraestructura de llave pública, Perfecto. permite más que nada eso. Bien, acuérdense de todos los que estén en capacidad de hacerlo, abrir la cámara si los vemos cuando comentan algo. Está bien, ¿qué pasa con las transacciones hechas por HTTPS? ¿Usan firma? Sí. ¿Usan firma o no usan firma? No, Yo está en creo, código, está en texto plano. En HTTPS está Sí cifrado. usan. Si es Ah, seguro, es ese. claro, sí. Sola sin ese no está asegurada la conexión. Y es a partir de lo que se implementó la clave pública y la clave privada, ¿no, profe? Correcto. ¿Qué pasa con las VPN? ¿Usan firma o no usan firma? Las VPN Sí. no Tiene están la firma. cifradas por de punta a punta por una contraseña precompartida y cifrada en La, SHA-256, creo. Sí, pero las VPNs IPsec también pueden estar validadas con un certificado, además de una llave precompartida. Ah, Casi no te escuché, Joaquín. ¿Podés repetirlo? Sí, ahí se me escucha bien. Sí, mejor. No, que le decía a Matías que las VPNs, por ejemplo las IPsec, también se pueden utilizar certificados en vez de llaves precompartidas. Muy bien, Es, perfecto. es que tiene que viajar cifrado, ¿no, profe? Porque si no, como que puede permitir un ataque de man in the middle. O tiene que estar cifrada la información y primero tiene que validarse esa conexión, digamos, autentificarse en un servidor. Bien. ¿Qué más?
Tengo chat, a ver, 5. ¿Qué se usan? ¿Usan certificado TLS? Sí, creería que no. Bueno, a ver, la firma electrónica, vamos a ver después cuál es la diferencia con la digital. La diferencia con la digital, ya adelanto, es meramente administrativa, no es una cuestión tecnológica. En España le dicen firma digital a la firma electrónica, tal como le decimos acá a la firma electrónica. Eh, Al revés, le dicen firma electrónica a lo que acá le decimos firma digital, porque en realidad es firma electrónica. Eh, todos los servicios de comunicaciones que nosotros usamos, 99% del tiempo, todos usan firma. Todos usan firma electrónica. Todos. WhatsApp usa firma electrónica. Signal y Telegram, por supuesto. TOX, los sistemas de anti-malware. eh, todos los sistemas de filtrado en el borde en un firewall. Eh, casi, casi la implementación nativa del protocolo TCP. Casi, a nada está. Profe, tengo Sí, una duda sí. que es más a futuro y no encuentro nunca dónde levantar la mano en Zoom. Eh, Sirve todo lo hacer lo que que, estás haciendo. Sí. ok, todo lo que sabemos hasta ahora de criptografía, ¿no? O sea, lo que se viene, ¿no cambia el paradigma ahora en un par de años con la computación cuántica? Es uno de los temas de este año, es uno de los desafíos por los cuales tuve que ponerme a pensar en dos programas. Uno es el de esta materia, no digo de cero porque de ninguna manera, pero sí muy fuerte. Hay un problema con la cuántica. Hay un problema. Hay dos Es problemas con la que va cuántica. a Hay un cambiar metaproblema que todo es, somos directamente. pocos los que entendemos algo de cuántica, más allá de los nombres de las cosas, que por ahí son más populares, de la terminología específica. Entender cuántica es muy difícil. Entender, eh, un poco, entender, no ser un conocedor ni un experto, mucho menos. Entender cuántica es difícil, trazar el análisis de riesgo de qué es lo que trae la cuántica es para mí imposible. Yo soy un experto en riesgo y no lo puedo hacer. No quiere decir que otros no puedan, obviamente. Y voy a hacer una aclaración de las duras, mucho más simpática que la anterior, pero de las duras. Eh, nosotros estamos trabajando en esta materia y en toda esta carrera con conocimiento científico. El conocimiento científico tiene ciertas características. Eh, una de esas características, la característica olvidada del conocimiento científico, del método científico, que es el encargado de producir el conocimiento científico cuando es aplicado, es provisorio. El conocimiento científico para el método es provisorio. Es una característica tan importante como la replicabilidad, tan importante como la objetividad. Es provisorio el conocimiento científico. Eso quiere decir que lo que hoy nos parece que es una bobada, resulta que hace 5 minutos para la humanidad era inentendible, y lo que para nosotros hoy es impensable puede descubrirse mañana, ¿sí? Incluyendo la falla de la teoría de la gravedad, todo. ¿Ah? Entonces, científicamente, manténganse escépticos, cuestionen todo y manténganse muy abiertos a los cambios. Y si me preguntan hoy qué es lo que hay que aprender a hacer, adaptarse. ¿Sí? Lo que hay que aprender a hacer es adaptarse. ¿Una certificación en qué? En capacidad de aprendizaje y adaptación, porque los cambios tienen una velocidad tremenda.
Y hay algunos cambios, como es el caso de la cuántica, en las que no los llegamos ni a entender como para mirar el riesgo. Ahora bien, en criptografía, esta materia, computación cuántica, el año pasado, al comenzar el año, una universidad china dijo rompí RSA, el de 1970 que veíamos en las placas. ¿Nos dieron pruebas científicas de que lo hicieron? No. La mitad de la comunidad que yo conozco, científica que se dedica al tema, dice que sí y la otra dice que no. Hay una que es muy escéptica, a la que yo pertenezco, en la que decimos, si no tengo pruebas, no te creo. ¿Sí? Eh, el asunto es que lamentablemente también pertenezco a otra comunidad en la que tratamos de no dar pruebas para que nadie se pueda proteger. ¿Sí? Entonces, si encuentro un bug, instalo un RAT o tengo una puerta trasera, yo te puedo decir, mira, tengo una puerta trasera, a ver, dame evidencia. No, si te doy evidencia, vos lo resolvés. ¿Sí? Eh, entonces, si ustedes me preguntan, ¿qué creo yo? Creo que el riesgo es muy alto de que sí hayan roto. Riesgo, ¿sí? No tengo evidencia como para decir que lo consiguieron. Pero hace muchos años ya sabemos que matemáticamente es posible romper RSA. Teóricamente, en matemática teórica se rompe RSA. No tenemos evidencia de que todavía haya sucedido. Ahora, ¿cómo dicen los chinos que lo hicieron? Con un poquito así chiquito de cuántica. ¿Sí? Entonces, es un tema, la cuántica. Eh, si me dan un sin mostrarle los mails de nuevo, eh, ya les comparto algo antes de que pasemos a la práctica. Si no, me va a costar muchísimo. A ver, vamos a probar así. Entonces, cuando nos veamos presencialmente, van a ver que esto que están percibiendo ahora, de que hago pausas, pienso, hago cosas y hablo en voz alta, es todavía más raro de lo que puede parecer ahora. Em, Les estoy pegando un link en el chat. Eso era casi impensable hace nada. Em, ya que estamos, Es que hace 5 años atrás era futuro distante. Hoy por hoy estamos hablando de que antes del 2030 eh, puede cambiar todo. Los bancos este, principalmente van a ser los primeros en caer. este año va a cambiar todo. Ya ha cambiado mucho en los años anteriores. Este año es inevitable. Inevitable, ¿no? No es que va a pasar ninguna cosa extraña. Es inevitable. A ver si Zoom todavía responde. Les voy a adelantar otra cosa. Detesto los Windows. Los uso. Tengo que usarlos. Y toda esta materia va a estar apuntada a trabajar con Windows.
pero los detesto. Eh, Varias veces despotricar acerca de los Windows. Bueno, acá tengo un hermoso cartelito que dice Zoom is not responding. Así que puede Le iba a que decir, Zoom, se congeló. claro, puede que Zoom nos deje a patas. Y si es así, voy a colgar otro link en el campus lo más rápido que pueda. Así que si me voy, me buscan en el campus y nos volvemos a conectar. Espero que les haya llegado el segundo link. Si no, lo vuelvo a compartir. Me parece que efectivamente voy a tener que hacer la gran Windows y cerrar tareas y no sé si no el sistema también. Bueno, pruebo. Si no me ven en 3 minutos, en el campus tienen el link. Ok. Así tienen todo ordenado, digamos. Bien. Bueno, no me voy a detener mucho en asegurar esta videoclase porque nadie va a hacer ninguna cuestión extraña en el tiempo que nos queda. Lo que sí les voy a comentar es lo siguiente. Voy a abrir un foro para discutir estos artículos y otros dos que también voy a subir. Quiero que intervengan, quiero que den sus opiniones. Lo vamos a abordar con la teoría y con la aplicación de la tecnología más adelante, pero quiero que ya se vayan metiendo en por qué esta materia es aplicada. Es aplicada, sí, ahora ya vamos a hacer algunas cosas, después vamos a hacer muchas más eh, de laboratorio, digamos, pero esta materia es aplicada porque, como dijimos al principio, aplica y es crítica en nuestra vida. Y la carrera que ustedes están estudiando es de ciberseguridad. ¿Qué significa eso para mí? Para mí significa que los profesionales que trabajan de esto tienen como motivación proteger, no jugar a la Play, que también está buenísimo. Pero son dos cosas diferentes. Me refiero a esto. Cuando yo empecé en este campo de la ciberseguridad, hace muchos años, muchos de mis colegas venían de otro ambiente, venían de justamente una aproximación lúdica a la informática, incluso, no sé, ingenieros electrónicos, pero que tenían una aproximación lúdica a la informática. Entonces, seguritizar o segurizar las cosas, como sea que uno le vaya a decir, lo tolero siempre y cuando nadie me diga deployar, porque a mí me voy a poner nervioso, pero había una aproximación muy improvisada a la seguridad. El motivo último no estaba en proteger, sino que estaba o en cumplir alguna regla o en hacer algo un poco menos difícil de que se cayera. O bueno, estamos armando una oficina nueva que se dedica a cumplir con la normativa. Em, o no queremos que el usuario ponga una contraseña 123. No queremos que nadie se meta en nuestro sistema hecho en PHP y modifique parámetros del servidor. Bueno, no estaba puesto en proteger, estaba puesto en que las cosas funcionaran o en cumplir. A medida que fueron incorporándose profesionales del mundo de la seguridad
a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, la cosa se fue balanceando. Mi visión de la ciberseguridad viene parte de una definición teórica que dice que la seguridad es un estado de cosas. Hay algo que es más o menos seguro, pero es un estado de cosas, no es una acción, la seguridad. Lo que sí es una acción es proteger. La protección es una actividad, la seguridad no. La seguridad es el resultado de... tengo la transcripción acá, así que la voy a parar porque odio que la IA haga lo que quiera. Em, yo abordo la ciberseguridad desde ese lugar. No me van a ver abordándola desde un lugar eh, más lúdico, desde un lugar más divertido. Lo que no quiere decir que después no me divierta, pero parto de otro lugar, ¿sí? Entonces, cuando yo escucho que alguien está estudiando ciberseguridad o está estudiando carreras vinculadas al cibercrimen, los miro desde este lugar. O sea, los miro como gente que va a salir a la cancha a cuidar cosas, a proteger cosas y en definitiva, si terminan trabajando cerca de mi área, van a proteger personas. Van a proteger personas e instituciones porque les termina impactando a las personas lo que pasa en este ambiente. Y no me voy a ir por la rama demasiado, pero en esta materia, para no irme por la rama, voy a decir lo que voy a decir ahora. En esta materia lo que vamos a ver es algunas cuestiones muy teóricas como son los algoritmos, algoritmos simétricos, algoritmos asimétricos, algoritmos antiguos, algoritmos manuales, algoritmos mecánicos y algoritmos digitales. Vamos a ver algoritmos. En definitiva, ustedes van a terminar sabiendo qué es un algoritmo primero. Después van a saber qué son los algoritmos criptográficos, más o menos cómo funcionan, cuál es la lógica en algunos, cuál es la matemática en otros, por qué hay algunos que quedaron obsoletos, que vienen a resolver un problema específico y que además tienen otras aplicaciones que son muy importantes y que muchas veces se combinan. Cuando termine esta materia, ustedes van a saber que tan importante como elegir el tipo de criptografía que usan o saber aplicar esa criptografía es cómo se implementa en un sistema más grande. Van a entender bien clara cuál es la diferencia entre hacer un hacking y hacer criptoanálisis. Definitivamente no le va a quedar ninguna duda acerca de la diferencia entre texto plano y texto en claro, que son dos cosas diferentes. Texto en claro, empecemos hoy, pero vamos a seguir. Texto en claro es el texto legible, a diferencia del texto cifrado. El texto plano es un texto no codificado, que no quiere decir que haya pasado por un algoritmo criptográfico o que haya formado parte de un criptosistema. Insisto, todo esto que es medio trabalenguas o puede sonar medio trabalenguas en este momento, se va a ir normalizando para todos nosotros. Vamos a terminar hablando el mismo lenguaje y vamos a terminar pudiendo pensar mucho más rápido en implementaciones que tengan que ver con la criptografía a partir de manejar el mismo lenguaje técnico-científico y poder pensar en el mismo tipo de ecuaciones en materia de resolución de problemas, no de matemática. Eh, Dicho todo esto, participen y métanse en este mundo de proteger, de trabajar en áreas de ciberseguridad y que tienen que ver con la protección de los sistemas, que tienen que ver con la protección de las infraestructuras y que en casi la mayoría de los casos termina teniendo que ver con la protección de la gente, incluso cuando hay enormes intereses corporativos de por medio, lo que no está mal, está perfecto, pero aún cuando yo estoy defendiendo, ahora hay un paso, no sé si se dieron cuenta, no sé si lo saben, no sé si lo han leído, hay un paso eh, casi conceptual desde la ciberseguridad a la ciberdefensa, que nada tiene que ver con lo que realmente hoy llamamos ciberdefensa, que ha definido la Organización del Tratado del Atlántico Norte a partir del 2016. La ciberdefensa hoy está definida como un ambiente de la defensa y no de la seguridad. Sin embargo, ha habido en los últimos años una transición de esta idea de la ciberseguridad a la idea de la ciberdefensa.
a algo un poco más grande, digamos, como que le aumenta el scope a la ciberseguridad y además la pone en una posición, digamos, un poquito más agresiva. No digo ofensiva, pero un poquito más agresiva. Entonces, aun cuando yo estoy defendiendo un sistema corporativo, en definitiva estoy defendiendo un impacto sobre el mundo real y redunda sobre terminología técnico específica que nos va a pasar, o sea, no es que la vamos a erradicar acá, pero sí la vamos a hablar, sí la vamos a discutir y sí la vamos a escuchar, que es virtual versus en línea. Y versus, no es algo que pueda convivir cuando yo quiero expresar algún tipo de concepto. Si yo digo virtual, quiero decir algo que no es real y esta clase, ya lo han venido viendo, es real. Está sucediendo en línea mediada por tecnologías de la comunicación y la información, pero no es virtual, existe, es real. Ya tiene impactos en sus vidas académicas hoy y eso me importa mucho que quede claro desde el primer momento. La criptografía es exactamente igual, por eso les mostré Enigma y Bomba. Se definió una guerra mundial por la criptografía y por las computadoras, por favor, ¿no? Eh, Yendo para atrás, que es lo más importante, por los tipos que las inventaron, por los tipos que inventaron Enigma y por los tipos que inventaron Bomba, para no ponerle un solo nombre, teniendo en cuenta que hubo un equipo de gente trabajando. Eh, ¿Qué es lo que nos pasa todos los días con las tecnologías? Nos beneficiamos de tecnologías que son creadas por alguien y sufrimos los impactos de tecnologías que son usadas por alguien y que en definitiva terminan afectando a alguien o a muchos. ¿Sí? Entonces, métanse en esto de la ciberseguridad, les voy a mandar dos notas más, lo discutimos en el foro. Alguna participación voy a hacer en el foro, me interesa un montón que discutan entre ustedes. La criptografía, recuerden, viene a resolver el problema de la confidencialidad, o sea que ya tiene un doble componente de protección. ¿Sí? Es una herramienta crítica para poder proteger información, sí, claro, información. Por eso en algún momento los que hacíamos seguridad informática pasamos a hacer seguridad de la información. Pero no nos olvidamos de las computadoras, así que medio que las dejamos afuera en la definición porque supusimos que la definición información las incluía, pero no los dijimos del todo. Y cuando pasamos a hacer ciberseguridad empezamos a pensar en el ciberespacio y medio que también nos olvidamos de la información y de las máquinas. El tema central es el proceso, ninguna de todas esas cosas. El tema central es el proceso. Hay procesos que implican sistemas que son críticos para todos nosotros. Y por eso el tipo de guerra híbrida que estamos viendo hoy en el mundo y que se está expandiendo, o casualidad, también tiene la criptografía como uno de sus elementos más relevantes. Hay otros. La criptografía es uno de esos elementos súper relevantes en la tecnología que se está aplicando en este momento en el mundo y por eso en esta materia también vamos a ver, además de cómo se aplica en cuestiones muy prácticas, por qué está regulada en el mundo en el mismo reglamento que las armas de destrucción masiva. Sí, en la misma normativa que las armas de destrucción masiva está la criptografía. ¿Está bien? Entonces, es un convenio internacional. Entonces, métanse en el tema, están invitados. Criptografía es fácil de aprobar, es muy difícil de aprender. Traten de aprender, moléstenme, sobre todo en las clases. Después me pueden molestar también, pero vivo con poco tiempo. Eh, por moléstenme quiero decir discutamos, pregunten, aporten. Siempre nos va a correr el tiempo y además en estos temas nos va a correr un poco el cansancio. Hoy hablé mucho. Va a ser muy importante que hablen más ustedes y que pasemos a la acción, ¿sí? Que pongamos manos a la obra. Entonces, voy a crear el foro.
Participen todo lo que puedan. No voy a evaluar al que no participa. Así como recién dije, pongo un 10 y también digo, no voy a evaluar al que no participa. Nadie va a estar bochado por no participar en el foro, pero aprovechenlo. Eh, y segundo, ya mismo les voy a tomar el presente y se los voy a tomar de la siguiente manera. Les voy a volver a compartir mis mails. Digo, pantalla. A ver. Bueno, en este caso estoy mostrando, deberían ver solamente una aplicación. El Firefox. Sí, estoy en lo cierto. ¿La están viendo? Sí, 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 se Sí, ve sí. bien. Sí, sí. Van a esta página que les pego ahora en el chat. Esto lo que va a hacer, para todos los que lo sepan, es crear una clave GPG-PGP. Esto es criptografía asimétrica. Es algo de lo que vamos a ver pronto, muy pronto, en teoría, y van a entender al dedillo qué es y cómo funciona. Tienen ahí una forma de eh, presentar esta tecnología en la cual básicamente les va a explicar cómo usar esta aplicación. No va a pasar de ahí, pero es interesante que se introduzcan en el tema. Y lo que van a hacer es generar un par de claves, ¿sí? Ahí yo les puse un ejemplo para que lo vieran en pantalla. Ustedes van a poner el nick o el nombre que ustedes quieran, el alias, no importa. Van a poner el mail que ustedes usen. Pongan un mail al que tengan acceso, fundamental. Puede ser un alias, no hace falta que usen uno que realmente sea importante para ustedes. De hecho, como todos somos eh, amigos de la ciberseguridad, no vamos a poner un mail directamente muy importante para nosotros ahí. Um, si no lo hacen, acostúmbrense a usar alias, pero tengan acceso al mail, tengan acceso al mail. Es importante tener acceso al mail y usen un mail desde que pueden enviar, ¿sí? Eh, entonces van a poner su nick, su mail y van a elegir una contraseña. No usen QWERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6 y van a generar el par de claves, ¿sí? Cuando generan el par de claves, las van a copiar o las van a descargar, clave privada y clave pública. Y cuando descarguen la clave pública, me van a enviar la pública, no la privada, que se la van a quedar ustedes y la van a conocer solamente ustedes. Por eso acá no vamos a poner nada demasiado importante. Eh, y me van a enviar la pública al correo electrónico que yo les voy a pegar acá abajo ahora. ¿Ok? Ese es el correo donde voy a recibir sus claves públicas. ¿Preguntas? Sí, Matías. Dos. Una, ¿cómo vas a ver que somos nosotros si estamos usando un alias y un correo que no debe ser el mismo del campus? Y dos, hablo de un laboratorio. Em, ¿Alguna herramienta que descargar o que instalar, una máquina virtual, algo por el estilo, como para tener preparado para la próxima clase virtual, Exactamente. ¿no? Todo eso. No para la próxima clase necesariamente, pero vayan preparándolo. Vamos a buscarlo directamente. Vamos a usar, a ver si con esto lo encontramos. Cleopatra OpenGPG. Bueno, van a encontrar acá un software que probablemente lo encuentren en GPG for Win también. Les dejo los... Acá, esto es lo más práctico para los que usan Windows. Los que no usan Windows me contactan por el campus
y les digo qué hacer. Esto, importante. Esto, súper importante, un analizador de protocolos infamemente conocido como Sniffer. Y Oracle VirtualBox, que es un virtualizador de escritorio simple, liviano y que a veces funciona, pero vamos a tratar de que funcione. Si ya no lo tienen, tal vez ya tengan todo esto. Lo más lúdico es Cleopatra, así que tal vez eso no lo tienen, pero el resto probablemente sí. Un poquitito más adelante, una vez que instalen VirtualBox, les voy a pasar la imagen para descargar con el Linux que vamos a trabajar. Y ya nos vamos a poner manos a la obra. Con respecto a cómo voy a saber que es de ustedes. Maravillosa pregunta. Y la respuesta es, como ustedes me van a mandar la clave pública, yo les voy a mandar un mensaje. ¿Ok? Así que tengan acceso al mail. ¿Sí? Bien. Preguntas. Perdón, leo el chat. Profe, ¿el PDF lo vas a subir al campus? Sí, lo de la presentación de recién. Sí. Sí, 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 obvio. Todo va al campus y si me olvido de algo me avisan y se Pues ya. sube. No, no hay drama con eso. No les voy a dejar, no les voy a mandar mucho a leer para la que viene. Van a tener esos 4 artículos, 2 que ya puse. Sí, es probable, sí, que haya subido uno. Porque limpié para no meter confusión por el orden de las cosas y porque hay cosas que quedaron viejas, pero es probable que haya cosas que me pareció útil dejar en el campus. Poquitas. Bien. El Profesor, presente hoy lo damos con GPG por correo electrónico. profesor, Alguien me preguntó sobre VMware. VMware Workstation. ¿Sirve? Sí, sirve. Sirve. Es más estable, además. Eh, sí, sirve. ¿Qué más? el tema del presente tiene que ser hoy, ¿no? Sería bueno, sí, por eso vamos a terminar a las 9. Sí, Ok. tiene que ser hoy. ¿Ok? Consulta. Sí. ¿Necesita el archivo adjunto de la passkey pública Sí. o el texto plano pegado directamente en el cuerpo del mail? Buena pregunta. No sé, ¿sirven los dos? La función es la misma, no sé, por ahí Perfecto, preferí el entonces archivo cualquiera de los adjunto. dos. Entonces cualquiera de los dos. Muy bien, Ok. maravilloso. Ok. Bueno, gente, ¿Generamos solamente una public key o varias? a ver, reformulemos esa pregunta. No, sí, no una public key, sino que hacemos varias combinaciones de keys o con solo una alcanza. Para practicar cuantas veces quieran, por lo que estoy escuchando, no hace falta la práctica en este caso, lo cual va a pasar, por suerte, en la materia y nos vamos a poder meter a profundizar entonces. Em, Cada vez que pase lo voy a celebrar, así que bien. Eh, Solamente una a la que tengan acceso. ¿De acuerdo? Solamente una en un correo donde tengan acceso. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias, profe. Un gusto. ¿Algo más? Creo que nada más. Bueno, gente, buen descanso y bienvenidos a Introducción a la Criptografía Aplicada. Perdón, profesor. Mencionó 4 artículos y en el chat yo solo veo 2. Sí, correcto. Subo 2 más al foro. Ok. Chao, gente. Buenas noches. Chao, hasta luego, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Gracias.